Buenas tardes, padre Jorge Román. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues buscándome hasta que llego al baño y me encuentro en el espejo y digo, pues sí, ahí estoy. Por cierto, así se dice espejo en japonés. Ahí estoy. Y perdido en japonés se dice ontoi. Bueno, Margarita, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que me acordé mucho de ti ayer que fui a Reno a la revisión con el doctor. Que por cierto, el doctor, me tardaron más en el hospital así, llenando todo el historial médico y demás, y me tardaron ahí como 45 minutos, y ya cuando me pasaron con el doctor entró y no tardó más de 5 minutos nada más, me revisó, vio que la herida va cerrando, y pues parece que ya voy bien, quizá en un par de semanas ya cierre completamente, ya el dolor es menos, sigue siendo constante, pero ya es menos, es más tolerable. Y luego de ahí traía mucha hambre y me fui a comer junto con mi asistente que me hizo favor de llevarme. Fuimos a comer a un restaurante donde comimos unas fajitas de camarones, carne asada y carnitas muy sabrosos, pero antes nos tomamos en tu honor una margarita muy sabrosa. Así que felicidades, Margarita. Digo, inevitablemente me acuerdo de ti. Bueno, fíjate que quisiera comentar porque otra vez es llover sobre mojado, sobre todo porque ustedes, fieles radioescuchas y fieles católicos, seguramente no tienen este problema. Ustedes asisten a misa cada semana, participan, les interesa conocer su fe. Pero es el caso del síndrome de los vampiros, de los murciélagos que había en una diócesis que anidaban en los campanarios y en todas las torres de los campanarios de la diócesis. Entonces se reunieron los padres para ver cómo resolvían el problema y uno dice, no, pues llamé a un experto en fumigar, fumigó todo el campanario, los murciélagos se murieron y otros escaparon, pero apenas se fue la peste del fumicida y regresaron los murciélagos y otra vez anidaron ahí en el campanario. Dice, no, pues yo les puse leña verde, dice otro padre, le prendí y con toda la humareda se fueron los murciélagos, pero apenas se fue el humo y regresaron los murciélagos. Y dijo otro padre, no, yo resolví el problema muy fácil. ¿Cómo lo hiciste? Pues agarré a los murciélagos, los bauticé, les di la primera comunión, los confirmé, los casé y ya no se han vuelto a parar en la iglesia para nada. Y eso es precisamente lo que sucede. Muchas veces hay algunos católicos que utilizan los sacramentos como un motivo para festejar. E incluso se esperan 1 o 2 años para bautizar a los niños porque quieren hacer una fiesta en grande. Y la fiesta, que el niño ni siquiera se da cuenta, pero traen mariachi, hacen pachanga, borrachera y demás, y no encuentran realmente lo que es el sentido del festejo del bautizo. La primera comunión también es un pretexto para hacer fiesta. Sí, hay que festejar, hay que alegrarnos con ello, pero no hay que hacer un festejo en el cual los festejados se olvidan de vivir en la comunión de Cristo. Y resulta que los niños hacen la primera comunión y no se vuelven a parar en la iglesia para nada porque los papás no se preocupan de llevarlos a la iglesia. Llamó una señora a mi parroquia para ver cómo podía participar en las clases virtuales que estamos dando, porque su niña que hizo la primera comunión hace como unos 5 años más o menos, ahora quiere recibir la confirmación, ya tendrá 15 años la chamaca, pero nunca se ha parado en la iglesia. Y la señora dice, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Hay que ir a la iglesia? ¿Hay que ir a misa? Le dije, señora, no hay que ir a misa para recibir un sacramento, hay que ir a misa porque somos católicos. Si usted no está yendo a misa, no es católica. Pero creo en Dios, el diablo también cree en Dios. Pero leo la Biblia, el diablo conoce muy bien la Biblia. Entonces no basta el creer en Dios, sino creerle a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Entonces, no se trata de ir a misa por un sacramento, se trata de ir a misa porque es nuestro alimento del alma y del cuerpo para poder entender lo que es lo que Dios nos dice, para vivir de acuerdo a su palabra y para poder alimentarnos del cuerpo de Cristo.
Jesucristo ha dicho, yo soy el pan de vida, el que come de mí no morirá. El que no come del cuerpo de Cristo, entonces está absteniendo de la vida eterna. Entonces hay que entender esto. El catecismo no es para recibir un sacramento, es para vivir la vida en plenitud. Hay mucha gente floja que utiliza como pretexto que la pandemia para no ir a la iglesia, cuando que ahorita estamos al 25% de capacidad, las iglesias están bien señaladas, una banca sí, una banca no, y en cada banca está marcado la distancia social de 2 metros de distancia para que no haya ningún motivo de contaminación. Hay menos riesgo de contagiarse en la iglesia que en el supermercado. Ah, pero eso sí, van al supermercado porque es esencial, hay que comprar el alimento. ¿Y no crees que lo más esencial es ganar la vida eterna? ¿De qué te sirve ganar esta vida si pierde la vida eterna? Entonces es una invitación, no se hagan guajes. Además tenemos la oportunidad de la misa virtual a través de los medios de comunicación, radio, televisión, Facebook, YouTube, pero no basta eso. Si tenemos oportunidad de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo, hagámoslo. Pidan información en su parroquia local para ver cuáles son los requisitos para entrar a la celebración de la misa. Normalmente es de que si estás enfermo, por favor, ni se te ocurra ir a la iglesia para no contaminar a los demás ni contagiar al padrecito, ¿ok? Pero si estás saludable, lleva tapabocas, mantén tu distancia social, usa el sanitizer, que por cierto en una iglesia pusieron satanice sus manos. No, no es satanice, es sanitize. O sea, use el líquido sanitario para eliminar microbios y para poder participar bien sin problema de contagiar a los demás o de contagiarse uno mismo. Pero insistimos eso, no tiene caso prepararse para una primera comunión si no tienen planeado el siguiente domingo recibir la segunda comunión y comulgar cada vez que se pueda. ¿Ok? Ahora sí, mi querida Margarita, bueno, quiero decirles al gentil auditorio, ayer cuando iba a Reno, iba transmitiendo desde mi auto, nada más que en ese momento estaba pasando por un cañón en el cual se elimina toda comunicación de internet y de teléfono, entonces por eso la comunicación fue interrumpida. Pero le recordamos a nuestros radioescuchas que ahora no solamente por medio de la radio, sino también vía Facebook o YouTube nos pueden escuchar entrando a Unidos por Cristo y María Oficial en Facebook, Unidos por Cristo y María Oficial. Y en YouTube, cuando doña María Portillo se le ocurra subir el video, que ahora está siendo muy puntual, muchas gracias María Portillo, por ti yo dejé de pensar en el cielo. Bueno, ella lo sube a YouTube a las mismas iniciales de Unidos por Cristo y María, UPCM oficial en YouTube. Y además, creo que hoy María nos va a hacer favor de contestar las preguntas, las llamadas por teléfono, ¿verdad? El otro día nos contaron un chiste muy bueno, el de la bicicleta. Si ustedes tienen algún chiste que se les ocurra, por favor, háblenos, cuéntenos un chiste, cuéntenos una adivinanza, pero den la respuesta a María Portillo o a Margarita. Y además, cuéntenos si tienen alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, testimonio o qué sé yo, échele, que para eso estamos. ¿A qué número de teléfono hay que llamar? Al 209-225-2317. Por cierto, se me ocurrió un chiste que les iba a platicar de un niño gangoso que decía, cuando yo era niño, nadie me quería. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. Mi mamá no me quería. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. Mi papá ni mis hermanitos me querían. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. En la escuela, la maestra no me quería. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. Los niños no querían jugar conmigo. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. Nunca tuve novia. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. Nadie me quería dar trabajo. ¿Por qué? Porque estaba gangoso. Hasta que un día alguien me dijo, suénate. Y desde entonces mi vida cambió. Bueno,
Apenas esbozaste una bella sonrisa, Margarita. Me estás frustrando mi carrera de comediante. Ah, eso sí te da risa, ¿verdad, canija? Bueno, órale. No, padre, Ok, es que no me Margarita, quise reír tampoco. cuéntame. Pero sí estuvo gracioso. Le cuento, 1, 2, 3. ¿Ve? Oh, qué bien. ¿Qué cuentas? Ok, bueno. Ok, padre, la primera pregunta dice, nos llamó un catoliquillo. Un ¿Un catoliquillo catoliquillo? dice, un catoliquillo, así dijo, que era un catoliquillo. Ve, yo ya me reí también. Un catoliquillo dice que quiere saber qué significa la palabra misionero cástico. ¿Misionero qué? Cástico. Cástico. Ah, Sí. caray. Bueno, en primer lugar, un catolicidio significaría asesinar a un católico. Válgame Dios. Ahora, un misionero cástico. Ay, no sé. Bueno, en inglés cast es elenco, pero cástico me suena más bien como que sería más bien como castidad, ¿no? Un misionero casto, yo creo. Bueno, de hecho, miren, por ejemplo, ah, conozco religiosas y religiosos que quizá no han encontrado su vida plena en la vida conventual o monacal y deciden dejar el convento o el monasterio porque no les permitía o no les llenaba o no les permitía realizarse como personas religiosas. Y entonces han decidido llevar una vida misionera en la cual, integrados en la vida cotidiana de los laicos, sin embargo, sirven mucho más que estando en el convento, en la vida monacal, y se dedican a servir en su parroquia, en la catequesis, haciendo servicios de caridad y demás, pero además han decidido por cuenta propia llevar una vida celibataria, es decir, mantenerse solteros para dedicar su vida, su entrega al servicio de Dios en el prójimo. Si es a lo que se refiere nuestro amigo catolicida, pues entonces yo creo que se refiere más bien a los misioneros en castidad. También, por ejemplo, Mary Knoll es una asociación religiosa misionera en la cual tiene sacerdotes y religiosas consagrados de la Orden de Mary Knoll, pero también invita a misioneros laicos a participar 2 o 3 años en una misión en donde ellos prefieran, ya sea en Corea, en Japón, en África, en Sudamérica, en México, y se dedican 2 o 3 años de la vida de una forma entregada totalmente. Se da el caso, por ejemplo, de estas religiosas de Mary Knoll que fueron violadas, torturadas y asesinadas en El Salvador en tiempos de Monseñor Oscar Romero. Fue una tragedia realmente, un crimen horrendo, que estas religiosas comprometidas, consagradas, y había una religiosa laica, una religiosa que estaba viviendo voluntariamente esta misión en El Salvador y fueron raptadas por el ejército salvadoreño y violadas y enterradas clandestinamente. Son realmente unas santas ellas, pero es un ejemplo de tantos misioneros que, aún sin estar consagrados en la vida religiosa, ofrecen su vivir de una forma voluntaria al servicio de la iglesia. Así que, si se refiere a esto nuestro amigo catolicida, creo que he contestado su pregunta. Oye, Margarita, fíjate que ayer chequé en Facebook la transmisión que fue interrumpida cuando entraba al cañón, pero Chavita se quedó contestando una pregunta que era que por qué Juan el Bautista, estando en prisión, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías o hay que esperar a otro, que si Juan el Bautista tenía dudas. Yo creo que no era más bien dudas de Juan el Bautista, sino que muchos seguidores de Juan el Bautista, que era muy popular,
Incluso pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Y Juan el Bautista decía, no, atrás de mí viene alguien que es más grande que yo, de quien yo no merezco ni siquiera desatar las sandalias de su correa, las correas de su sandalia, perdón. Entonces, él presenta a Jesús como el Cordero de Dios, el que debía de venir al mundo. También Juan el Bautista se sorprende cuando eh, Jesús le pide ser bautizado. Dice, ¿cómo vienes tú a mí a que te bautice? Si eres tú el que me debería de bautizar a mí. Y Jesús le dice, shut up, conviene que se haga. Eh, y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma delante de Juan el Bautista, se posa sobre Jesús y dice, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Entonces Juan el Bautista no tiene la menor duda de que su primo Jesús es el Mesías. Incluso en el vientre de su madre Isabel, cuando María Santísima fue a visitar a su prima Isabel, Juan el Bautista, sintiendo la presencia de su primo, el Redentor, el Mesías, brincó en el vientre de su madre de alegría. Entonces, Juan el Bautista más que nada manda a sus discípulos a Jesús para que se convenzan de que Cristo, Jesús, es el Mesías, el que había de venir al mundo. Después de pasar un día con Jesús, dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto. Los mudos caminan, los cojos oyen, los sordos ven. Sí, ¿no? O sea, los cojos ven, los sordos caminan, pues sí, y los... Bueno, la idea es esa, ¿no? Dice, vayan y cuéntenles a Juan el Bautista lo que han visto. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres se les evangeliza. Es decir, estos discípulos han sido testigos de estas hazañas de Jesucristo, de estos milagros que sobre todo indican que Cristo es Dios, porque solamente Él puede perdonar pecados, puede sanar físicamente, pero también sana el alma. Entonces, en lo que van los discípulos a buscar a Juan el Bautista, Jesús hace comentarios acerca de él. ¿Qué es lo que fueron a buscar al desierto? ¿A un hombre vestido de lujo? No, eso se encuentra en los palacios. ¿Fueron a buscar una caña movida por el viento? No. ¿Fueron a buscar a un profeta? Sí. Les digo, y más que un profeta, porque nadie en el cielo es más grande que Juan el Bautista, y aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces Jesús se refiere a su primo Juan como el más grande de los nacidos de mujer. Entonces, más que tener duda Juan el Bautista, lo que hace es enviar a sus discípulos para que ellos mismos se den cuenta de quién es el Mesías, el que habría de venir al mundo. Y ahora sí, mi querida Margarita, ¿qué preguntas, comentarios, chismes, aclaraciones, chistes o adivinanzas? Cuéntanos. Aclaración, padre. Sí, la palabra no era misionero cástico, era misionero místico. Místico. Bueno, Místico. la palabra místico viene de mir, oculto. Misticismo significa el descubrir lo que es oculto. La mística lleva a ese encuentro con Dios, de lo cual de otra forma no se puede encontrar, sino es en una búsqueda de lo que es oculto. A Dios nadie le ha visto jamás, como dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio, pero lo que conocemos de Dios es lo que Cristo nos ha revelado. Entonces, ¿cómo podemos revelarnos o cómo podemos encontrar a Cristo, conocer de Él? Bueno, ciertamente el Evangelio nos habla del mensaje de Cristo y lo que Cristo nos comunica, pero es también necesario ese encuentro personal con Cristo, con Dios nuestro Señor, con la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Es necesario apagar los celulares, apagar el radio, apagar la televisión, sentarnos y contemplar. Hay muchas formas de orar. Decíamos la oración comunitaria, que es lo que hace la iglesia,
en la liturgia de las horas, en la cual todos rezamos a diferentes horas del día, lo que antes se conocía como el breviario, ahora es la liturgia de las horas, en la cual comenzamos el día con la lectura de los laudes. Después, a la hora intermedia, viene otra oración de salmos. Posteriormente, en la tarde, en la oración de vísperas. En la noche, al terminar el día, se hace la oración de completas y posteriormente viene el oficio de lectura, que es unas cartas o escritos de algunos santos, alguna meditación, de tal manera que siempre estamos orando. En el seminario, en los conventos, en los monasterios, en las comunidades religiosas, se hace en conjunto, salmodiando y demás. Los sacerdotes, cuando nos reunimos en retiro espiritual, también es muy bonito como todos los sacerdotes rezamos la liturgia de las horas. Es algo muy bonito. Mi experiencia es de que cuando salí del seminario, terminada la filosofía, y me fui un año a viajar con el grupo musical de Viva la Gente, Up With People, viajando por todos los Estados Unidos, cantando y bailando y demás, extrañaba mucho esa oración comunitaria. Y por eso yo traía mi liturgia de las horas y la rezaba de una forma uniéndome a mis compañeros del seminario, pero de otra manera también uniéndome con toda la Iglesia Universal, que en todo el mundo se está rezando a diferentes horas del día, de tal manera que las 24 horas del día estamos en oración en cualquier parte del planeta. Esta es la oración comunitaria. También existe la oración de alabanzas, también en los grupos de oración que se ponen a cantar, a bailar, a alabar a Dios. Muy bien, a mí no me funciona ese tipo de oración, pero qué bueno que a muchos les ayuda a rezar, qué bueno. El rezar es repetir una oración que tiene su mérito, sería tanto como repetir de memoria el Padre Nuestro, el Ave María o el Santo Rosario. No quiere decir que estás poniendo atención en cada palabra. Mi hermano Sergio me contó un chiste de que el sacristán, el padre le estaba diciendo a su sacristán de que siempre cuando uno reza es muy normal distraerse. Y el sacristán dice, no, yo no me distraigo cuando rezo, tú también te distraes. Oh, ¿quiere apostar? A ver, ¿qué quieres apostar? Pues apostamos su caballo. Va a ver que yo no me distraigo. Ándale, pues, te apuesto mi caballo. Y empieza el sacristán, Padre nuestro que estás en los cielos, pero con todo y silla, ¿verdad? O sea que también se distraía el sacristán. Bueno, entonces, el rezar el Santo Rosario nos ayuda a meditar en los diferentes misterios, los gozosos, dolorosos, los misterios de la luz, etcétera, ¿no? Y eso, meditar en cada rosario, es una forma de, como si repitiéramos mantras, como los eh, Krishnas que dicen Hare, 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 Krishna, 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 Hare Rama. O sea, están repitiendo mantras que les permiten concentrarse en la oración. En este caso no son mantras, sino rezos. Pero qué bonito es también el platicar con Dios con nuestras propias palabras y decirle, oye Señor, pues fíjate que traigo este problema y no encuentro cómo solucionarlo. Ilumíname, Señor, para que yo confío en ti, sé que tú te haces cargo, pero aumenta mi fe, aumenta mi confianza y también dime qué es lo que debo de hacer de parte mía para confrontar este problema que tengo. Y guardar silencio, dejar que Dios te aconseje. Esa es una forma también de misticismo. También la meditación. La meditación nos ayuda leyendo meditaciones o escritos espirituales de algún santo o leyendo algún pasaje de la Sagrada Escritura y guardando silencio y meditando sobre lo que Dios quiere decir en nuestro corazón. Los ejercicios ignacianos, San Ignacio de Loyola, tiene un método muy bonito. Es ponerse en las manos de Dios, dejar todo lo que nos preocupa afuera, ver cómo Dios nos ve. Y Dios nos ve con amor, Dios nos ve con compasión, vernos ante los ojos de Dios y entonces ponernos en las manos de Dios. Qué bonito, es una forma de meditar. También existe la contemplación. Contemplar como te pones, mamá, enamorada a ver a tu bebé y te pones a decirle tantas cosas, a cantarle canciones de cuna y demás.
como el novio ve a su novia y se extasía en su belleza y en ese cariño, aunque estén en silencio, como se ven mutuamente los novios, los enamorados, el contemplar una imagen de Cristo, de María, el contemplar la naturaleza, ver una puesta de sol, a mí me inspira mucho ver las montañas, ver las estrellas, la luna, ver el infinito. Y cuando el tiempo me lo permite, yo me paso horas afuera en mi balcón viendo las estrellas, viendo la puesta de sol, viendo las montañas, y es platicar con Dios y es una forma también de misticismo, es decir, esa relación personal con Dios, saber que Dios está contigo. Un misionero místico, obviamente, es el que comunica esa experiencia mística que ha tenido y el que realmente no habla de lo vacío, porque podríamos hablar de Dios, pero muchas veces se nos olvida hablar con Dios. Entonces no hablemos de lo que no conocemos. Una meditación o una homilía o una predicación va a tener más sentido cuando hablas de tu experiencia con Dios que está contigo y la comunicas y contagias a los demás y dicen, caray, qué bonito, cómo se me antoja platicar con Dios. Quiero conocer a Dios. Y lo bonito es que no necesitas ninguna aplicación en tu celular. No necesitas pagar tiempos extras, ni text messages, ni llamada por teléfono. Dios está contigo y en todo momento. Cuando vas manejando, puedes ir coloquiando con Dios, platicando con Él. Puedes en todo momento, cuando estás en una fiesta, en una reunión, decirle, oye Dios, qué padre está esta pachanga, ¿verdad? Y va a decir, pues sí, por eso estoy ahí contigo. Escucha a Dios también. Conoce a Dios y comunica lo que tú vives. Ese es el misticismo, no tanto que hables lenguas que ni siquiera conoces, eso no es misticismo, eso es histeria. Más bien, platica con Dios, lleva a Dios en tu vivir y comunica en tu vivir este Dios que vive en ti. Esa es la experiencia misionera mística a lo cual hay que comunicar, ¿ok? Así que mi querido catolicida, resultó más interesante tu pregunta, las dos preguntas, de lo que tú pensabas. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Margarita, ¿qué otras preguntas, chisme o comentario hay? Le manda saludos a Lupita Magaña. Gracias, Lupita. También Marta Prado dice que qué bueno que está mejor. Gracias, Martita, también, y no me olvido de pedir por ti en cada misa. También Martita Pardo está con alguna afección cardíaca, vamos a pedir a Dios para que muy pronto se recupere. Mi hermano Sergio también, fíjate, ahora es el que me preocupa, tiene una afección cardíaca y agua en los pulmones, se le hinchan las piernas y ahora está teniendo un aparato que le ayuda a respirar. Hablé con él esta mañana que se siente mucho mejor y espero que vaya engordando, además porque dejó de fumar. Mi hermano sí que fumaba. Es decir, yo fumo no mucho, pero seguido, pero Sergio era fumador empedernido y ahora antes de que el médico se lo pidiera dejó de fumar. Le digo, ahora sí vas a subir de peso, sí, porque cada vez que se me antoja un cigarro me como un dulce. Así que mi hermano Sergio es muy dulce ahora. Bueno, ¿qué más? También a Lupita de la Paz le manda saludos desde Stockton. Gracias, Lupita de la Paz, desde Stockton. Y también le manda saludos María Méndez. Mucho gusto, María, y gracias por tus saludos. Y también Lupita Azul Ramos le manda saludos. Lupita Azul Ramos, que siempre nos deja mensajes ahí en Facebook. Muchas gracias, Lupita, a ti y a tu familia, ¿eh? Sí, y la segunda pregunta, padre, es una persona llama y pregunta que si está bien o está mal cremar a una persona. ¿Quemar? Pues sí, porque, no, hombre, qué gacho cuando te queman socialmente. No, es que la margarita, que esto, que el otro, y ya la quemaste socialmente. No, hombre, y no se trata de quemar. Eso es pecado, ¿eh? Además, el andar balconeando, el andar quemando a una persona, como que es muy gacho, ¿eh? Bueno, eso es quemar socialmente a una persona, es pecado, ¿eh? Eso es el balconear o el hablar mal de una persona o humillarla, eso es un pecado muy grave. Ahora, quemar físicamente, pues mientras esté muerta no es pecado, pero si la quemas intencionalmente, sí es un crimen horrible.
Ahora, si se refiere a incinerar o que cremar a una persona difunta, bueno, pues es solamente acelerar el proceso natural de descomposición del cuerpo. Es decir, sobre todo en este tiempo de pandemia, es más conveniente la cremación que el contener en el féretro ese virus que puede ser contagioso para los que participan. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia es muy conveniente la cremación, que es solamente acelerar el proceso de descomposición natural del cuerpo. Hubo una época en la cual había una corriente filosófica que se llamaba el nihilismo, que negaba todo aquello que no se pudiera demostrar, y ellos en una actitud de reto a la iglesia decían, como no creo en la vida eterna ni en la resurrección, por eso incinero mi cuerpo, porque no creo en el más allá. Entonces, durante ese tiempo se prohibió la incineración porque era una forma que podría estar ligado con el nihilismo y en una forma de protesta en contra de la iglesia, pero desde hace mucho que se quitó esa prohibición y realmente en tiempos de epidemia no ha habido otra cosa sino el incinerar los cuerpos para evitar focos de infección. Así que con toda tranquilidad la incineración es un proceso admitido por la iglesia. Recientemente me refiero a que desde que está el Papa Francisco, dio algunas normas determinadas de cómo proceder con las cenizas. No se pueden dividir, no se pueden guardar relicarios, de que cada miembro de la familia traiga un relicario con las cenizas de su papá o de su abuelito, demás, no. Se debe de mantener juntos en una urna, no se pueden desperdigar en el mar, sino que si se hace un entierro en el mar, o sea, una sepultura en el mar, debe de ser la urna sin abrirse, la urna completa, hundirse en el mar, que debe de ser puesto en un lugar de honor o en una iglesia o en un cementerio. Esas son las normas que se piden. Yo ya tengo dicho que cuando me muera voy a entregar todo mi cuerpo, lo que funcione. Mis pulmones están garantizados después de fumar durante tantos años y siguen funcionando muy bien. Así que dono todo mi cuerpo, lo que pueda utilizarse, qué bueno. Fíjense que el donar los órganos de nuestro cuerpo pueden salvar hasta más de 7 personas. Entonces no duden en entregar todas las partes funcionales de su cuerpo, las córneas, la piel, todo es utilizable. Y ya lo que sobre, pues que lo incineren, lo muelan bien, lo metan en un reloj de arena para seguir trabajando hasta después de muerto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra pregunta, chisme o comentario tenemos, mi querida Margarita? La otra pregunta dice, ¿qué significa misa coral de cabildo? Ah, bueno. Normalmente en las catedrales existe un coro, o sea, una zona del coro, donde la Schola Cantorum, o sea, la escuela de cantores, canta solemnemente las partes de la misa. Cuando yo estaba en el seminario, formaba parte de la Schola Cantorum, de la escuela de cantores, y éramos dirigidos por el padre Javier González, un excelente director, un excelente sacerdote, un excelente liturgista, un excelente amigo. Él nos dirigía, y no es por nada, pero no cantábamos tan mal las rancheras, y los cantos de la misa los cantábamos muy bonitos. Entonces, durante las celebraciones, era el coro el que en el coral, en el coro, en la sección de la catedral, estaba el coro del cabildo. Se llama así porque normalmente la función de los canónigos es rezar la liturgia de las horas, los laudes y las vísperas de una forma solemne, salmodiada y cantada. Por eso el cabildo de los canónigos, cuyo miembro es mi hermano Sergio, pertenecía al cabildo de canónigos de la catedral, y la función de los canónigos, además de cantar, es aconsejar al obispo de la diócesis, formar parte de ese cabildo, como sería como el consejo parroquial, pero el cabildo de canónigos tiene la función de auxiliar y de aconsejar al obispo. Entonces, el cabildo
coral o la misa de cabildo o misa coral de cabildo era la misa cantada por los canónigos en las celebraciones solemnes en las catedrales. Entonces espero haber contestado su pregunta con esta respuesta. Muy bien, Margarita, ¿qué más? Es todo, padre, lo que tenemos por el día de hoy. Si gusta agregar algo usted. Bueno, recordarles que nuestra preparación catequética no debe de ser solamente para recibir un sacramento y que el ir a misa no es para cumplir, para que los niños hagan su primera comunión o confirmación, sino que, y además otra cosa muy importante, la religión no es cosa de niños, ni es cosa de mujeres, es cosa de todos los hijos de Dios. No nos separemos de la familia, es decir, si no vamos a misa no somos católicos. El católico practicante asiste a misa, se alimenta con la palabra de Dios y se alimenta con el cuerpo de Cristo para tener vida eterna. Enseñemos que no somos católicos de vacaciones o circunstanciales, que no es yo y mi familia, yo y mis hijos, yo y mi esposa o mi esposo, yo y mi escuela, yo y mi trabajo, yo y Dios. No, es Dios en todo. Dios y mi familia, Dios y mi escuela, Dios y mi sociedad, Dios y mi vida en todo. Así que Dios debe de ser el centro de nuestro vivir y somos tan mensos, es decir, somos tan mensurables, que en un vaso, en una taza, no podría yo contener toda el agua del océano. La taza tiene límites, contiene un poquito de líquido, pero si quiero meter esta taza en el océano, podré tener parte del océano, pero no todo el océano inmenso. ¿Cómo nosotros, siendo tan limitados, vamos a comprender la inmensidad de Dios si somos tan poco? Por eso es importante conocer a Dios, no solamente por la información que se nos da en la catequesis, no solamente por el Evangelio y la predicación del sacerdote, sino experimentando a Dios en nuestro vivir. Así que no hablemos con un desconocido, conozcamos a Dios porque platicamos con Él. Conozcamos a Dios no porque sabemos mucha teología, sino porque tenemos fe en Él, porque es nuestro conocido. Miren qué hermoso es el encontrarme con gente sencilla en los pueblos. Cuando voy a la Basílica de Guadalupe y veo a la gente con tanta devoción entrar de rodillas al templo, caminando por el atrio de rodillas, subiendo el cerro de la villa, y platicando con ellos y ver tanta fe que tienen, tanta fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe, porque Dios no es un desconocido de ellos, ni María de Guadalupe es una mujer ajena, sino que forma parte de su vivir. Entonces, esa fe que tiene la gente sencilla, que no conoce grandes términos de teología como el homucius, la usía y la apóstasis y demás, y la gracia santificante y demás, pero ellos platican con Dios, y eso es lo hermoso. Platiquemos con Dios, que Dios sea parte de nuestro vivir y lo contagiemos a todos, que contagiemos a Dios a todos y que la gente descubra en nuestro vivir a un Dios que vive en nosotros. Eso es lo importante. Y pues Dios mediante, si Dios nos permite, mañana estaré nuevamente con ustedes. Que Dios Todopoderoso les colme de gracia y de bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias, gentil auditorio, por permitirme entrar a sus hogares. Dios mediante nos estaremos viendo mañana. Gracias. Gracias a usted, padre. Dios le bendiga. Y gracias a María Portillo también. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Soy de la cuadra de los buenos, de una firma de guerreros, de la gente del Señor. No, a ver, ¿cómo me salgo? Por ganar un día el cielo, nuestra cabellera, por ganarme su perdón. Mira, no voy a voltear la cámara. Ay, como Ahora sí para. Dale un clic aquí. ahora me dicen
Acá. Ahí, aquí. Ajá, ahora sí, súbete acá arriba. A ver. Right. In the middle.